Hola gente de YouTube, les habla Iván Schneider y hoy les voy a enseñar cómo cambiar la placa base o la placa madre. Bueno, primero vamos a revisar qué utensilios o herramientas vamos a utilizar para llevar a cabo el procedimiento. Bueno, primeramente necesitamos un destornillador tipo Phillips o cruz. Luego necesitamos grasa siliconada para el procesador. Luego necesitamos limpia contactos, obviamente nuestra computadora, y información que vamos a adquirir de internet o del manual de la placa base. Bueno, para no correr riesgos, vamos a ver las precauciones que debemos tomar para prevenir estos errores al llevar a cabo nuestro proyecto. Bueno, primeramente necesitamos saber que nuestra computadora tiene que estar siempre desconectada de la corriente. De lo contrario, podríamos llegar a adquirir algún shock eléctrico o quemar alguna parte de nuestra computadora. Debemos tener cuidado en la manipulación de los componentes de nuestra computadora para no dañar ninguno de ellos. Bueno, primeramente vamos a proceder a desconectar la computadora, que en este caso ya está desconectada. Si no, lo único que tienen que hacer es sacar el cable que está conectado en este enchufe. Luego vamos a tener que remover estos dos tornillos con nuestro destornillador tipo Phillips. Tenemos que tomar cuidado de no perder los tornillos. Y luego, con una leve fuerza hacia atrás, se remueve nuestra tapa. Luego de haber extraído la tapa, colocamos la computadora de forma paisada y procedemos a limpiarla. Si tenemos un plumero, un cepillo con cerdas suaves o de preferencia un compresor, sacamos todo el excedente de polvo o tierra que tenga ella. Si no lo tiene, no es necesario. Luego debemos desconectar la fuente de alimentación de la placa base y de los periféricos. Pueden ser discos rígidos, compacteras, disqueteras y otros elementos. Bueno, procedemos a sacar todas las partes de nuestra fuente y colocamos los cables en un lugar donde no nos interrumpan. Ahora vamos a hacer una breve explicación de las partes principales de una placa madre. Este sería el procesador, las memorias RAM, los puertos PCI, el cable IDE, los cables SATA, el conector de alimentación de la fuente y todos los conectores que van al exterior. Esta información la podemos obtener de internet. Podemos entrar a la página internet de la marca de nuestra madre o placa base y ahí vamos a la sección de manuales, buscamos nuestro modelo de placa y bajamos los manuales. Luego procedemos a desconectar los conectores de nuestros periféricos de la computadora, de los periféricos y de la placa base. En este caso son cables tipo SATA, pero existen cables un poco más viejos que se llaman cables IDE. Estos cables van enchufados en esta parte azul y por lo general las placas bases más antiguas tienen más de uno de esos enchufes. Luego procedemos a desconectar nuestra memoria RAM. Se tienen que jalar estas dos palanquitas y automáticamente la memoria RAM se eleva. La sacamos con un poco de fuerza, no demasiado, y hacemos exactamente el mismo procedimiento con todas las memorias que posee nuestra placa.
Luego vamos a sacar el disipador de nuestro procesador. Hay muchos modelos y formas de disipadores. Bueno, el que tengo yo es este tipo, que lo único que tienes que hacer es jalar esta palanquita para arriba, estirar para un costado el conector este de metal y simplemente hacer un poco de fuerza para arriba. Veremos que nuestro cooler está conectado a la placa base. También debemos desconectarlo. Si poseemos una placa PCI, que serían las que están aquí en estos conectores blancos y este conector verde. El conector verde sirve para conectar placas de video extras, aparte de la placa onboard que contiene la placa madre. Si poseemos una, que en mi caso yo no la utilizo, pero coloqué una para demostrarles a ustedes cómo se extrae. En este caso es una placa de Wi-Fi. Lo único que debemos hacer es retirar un tornillo que tiene en la parte más arriba y luego hacemos fuerza hacia arriba y sale. Luego de haber sacado nuestras memorias, debemos sacar el procesador. El procesador contiene una palanca que está de este costado. Lo único que tenemos que hacer es jalarla hacia un lado y luego hacia arriba. Tienen que fijarse que esté bien a 90 grados, porque si está no a 90 grados, el procesador no saldrá. Lo retiramos con cuidado hacia arriba. Tenemos que tener mucho cuidado de no doblar ninguno de estos conectores, porque si no nuestro procesador no funcionará. Luego de retirar el procesador, volvemos a cerrar la palanca y procedemos a desconectar todos los cables que vienen del panel frontal. Estos cables son de los botones de prendido, reset, las luces que indican el prendido de la computadora, conectores USB delanteros si es que su gabinete tiene, y conectores de audio y auriculares. Luego de haber removido todos estos conectores, volvemos a tomar nuestro destornillador Phillips y procedemos a quitar todos los tornillos que tenga la placa que le aseguren al gabinete. Nuevamente tenemos que tomar cuidado de no perder estos tornillos. Luego de haber removido todos los tornillos de la placa, ya estamos en condiciones de extraerla. Luego de haber extraído la placa, veremos que tiene un aislante por las dudas de que nuestra placa toque el gabinete. En evento de que ocurra eso, esto previene cortes eléctricos. Retirada la placa madre, debemos nuevamente colocar la nueva placa. En mi caso voy a colocar exactamente la misma placa porque no deseo cambiar la placa en mi computadora personal. Ok, luego de nuestro procesador van las memorias.
Las memorias RAM no pueden ir conectadas de una manera aleatoria, sino que tienen un orden. De lo contrario no van a funcionar. En nuestro manual va a tener una sección donde dice instalación de memoria o memory installation en inglés, donde vamos a tener el orden exacto de cómo tenemos que ir colocando cada una de las memorias. Los módulos son módulo 1, módulo 2, módulo 3 y módulo 4. Eso dependiendo si son todos blancos, todos azules, y eso depende también de la velocidad de procesamiento de la madre. Eso depende del tipo de madre que cada uno tenga. En nuestro caso tengo dos memorias de diferente velocidad. Eso significa que tengo que colocar una en el puerto azul, el puerto azul 1, y uno en el puerto azul, perdón, puerto blanco 1, o sea, este de aquí. Bueno, para colocarlas, aquí les muestro, si tienen dos memorias de misma velocidad, o dos memorias de otra velocidad, pero a su misma vez iguales, o si tienen cuatro memorias iguales. Siempre tienen que ser iguales las cuatro memorias. Si son dos memorias de distinta velocidad, tienen que colocar una en el primero y una en el tercero. Eso lo pueden leer en el manual. No todas las placas madre tienen exactamente el mismo orden, así que no siguen exactamente la misma instrucción que les di yo, porque puede ser que sean diferentes. Bueno, lo que tenemos que hacer es correr las pestañas, colocar la memoria. Si vemos, la memoria tiene un lugar donde tiene pines, un lugar más corto y otro lugar más largo. De la misma forma en el conector tiene la misma forma, obviamente debe ir conectada de forma que coincida. Lo colocamos y solamente hacemos presión y nos daremos cuenta que las dos palancas se suben. Una vez que hace una especie de clac de los dos lados, nuestra memoria queda asegurada. Hacemos lo mismo con la otra. Hacemos presión y queda hecho. En mi caso, las memorias estaban limpias debido a que yo previamente limpié toda la madre con un compresor, pero si no llegan a tener un compresor y su placa está con mucha tierra, al manipular con ella la tierra puede entrar a los conectores y poder dañar las memorias o directamente que no funcione. Para evitar eso, al principio del tutorial yo les había dicho que si pueden consigan limpia contacto. Limpia contacto no es un elemento muy barato, pero es muy bueno para todo lo que es electrónica y electricidad. Ahora, si no pueden conseguir el limpia contacto o no tienen el presupuesto para comprarlo, pueden conseguir un cepillo de cerdas blandas, limpiar el zócalo y con una goma de borrar deben limpiar lo que serían los conectores de la memoria. Se recomienda que tenga limpia contacto, pero no todo el mundo tiene accesibilidad a él. En mi caso voy a usar limpia contacto. Coloco también en la memoria. Parece que la moja, pero en realidad no es conductivo, así que no hay problema. Y nuevamente lo colocamos. Este procedimiento se puede hacer exactamente igual con el procesador. El procesador es más delicado aún porque sus conectores son más chiquitos y con que entre una basura muy pequeña ya puede generar un gran problema. Esto del procesador yo lo recomendaría sí o sí con limpia contacto, porque las cerdas de un pincel o de un cepillo pueden quedar adentro y también estorbar el funcionamiento del mismo. Luego de haber conectado nuestras memorias, el procesador y el disipador de nuestro procesador, debemos conectar lo que sería la fuente a nuestra placa base. La fuente de nuestra placa, que va a nuestra placa base, tiene dos conectores que van a ella. Tiene uno
que es un cuadrado pequeño, y otro que es un rectángulo más alargado con más conectores. Hay algunas placas que el conector cuadrado, que en este caso estaría aquí, lo tiene exactamente al lado de nuestro conector largo. O sea que parecería que es solamente un conector muy largo. Pero eso nos daremos cuenta al ver que el conector tiene todos conectores cuadrados, excepto uno que tiene una parte redondeada. Si nuestro conector largo tiene dos partes redondeadas, significa que tiene este conector que está aquí al lado de este mismo. O también nos podemos dar cuenta que sobran pines al conectar nuestro conector más largo o el conector más corto. Bueno, procedemos a conectarlo. Este conector también se puede conectar de una sola manera, así que no tengan ni preocupación ni problema de que este conector esté conectado al revés y miedo de que la queme, porque solo se puede conectar de una manera. Está diseñado de esta forma para que no sucedan eventuales problemas, porque problemas con la fuente pueden generar que rompa absolutamente toda la computadora, incluyendo procesador, memorias, placa base y hasta periféricos. Conectamos también el cuadrado y todos los demás conectores no corresponden más a la placa base, sino a lo que serían los periféricos, que pueden ser compacteras, discos rígidos, disqueteras y otros elementos, como, no sé, lectoras de Blu-ray y demás. Hay dos tipos de conectores, son los conectores comunes, o los más viejos, y los conectores SATA. Los conectores SATA son más finitos, del mismo largo aproximadamente, pero más finitos. En este caso yo tengo todos periféricos SATA, así que vamos a ocupar solamente los conectores de alimentación SATA. Ambos dos tienen una forma de conectar, así que tampoco se preocupen por quemar el dispositivo. Luego conecto los periféricos. Con la alimentación ya nos quedaría toda la alimentación conectada. Es muy probable que hayan conectores que les sobren, porque no tengan tantos periféricos. Si llegan a sobrarle periféricos, no se preocupen. Lo único que deben hacer es juntarlos o con algún tipo de cinta o soga o cualquier elemento que los abstenga de que lleguen a hacer un cortocircuito en nuestra computadora. Luego de haber conectado toda la alimentación de nuestra placa, debemos conectar lo que vendría a ser la información de nuestros periféricos hacia nuestra placa. En este caso yo tengo periféricos SATA, como lo dije previamente, y los conectores de información de los conectores de los elementos SATA son más pequeños. Como les dije anteriormente, hay otros conectores que se llaman IDE, que son más largos, que van en el conector azul o blanco dependiendo de la placa. Se conectan de una sola forma, así que nuevamente no tengan problema en eventuales cortocircuitos. El orden de los SATA no tiene un orden específico, así que podemos conectarlo del orden que más nos guste o que mejor como nos quede. En este caso yo tengo un disco rígido y una lectora de DVD. Ustedes pueden tener lectora de DVD, lectora de CD, más de un disco rígido. Eso no hay problema. Lo único es que deben tener cantidad de SATAs o de cables IDE, conectores para ellos, si no se va a complicar un poco. Ok, de esta forma queda conectado lo que serían los periféricos, la parte informativa de los periféricos, hacia la madre. Ok, luego debemos conectar todo lo que vendría a ser el panel frontal de nuestro CPU, que serían los USB, los cables de audio, tanto entrada y salida, como serían micrófonos, auriculares o parlantes,
y lo que sería el botón de prendido, apagado y el reset. Y ambos dos LEDs, el LED verde y el LED rojo. Empecemos con lo que vendría a ser el USB. Los conectores USB serían, obviamente va a decir USB Connector o conectores USB. En mi caso son 2.0. Aquí tiene el diagrama de cómo va conectado cada uno de esos pines. Tenemos el USB Power, que vendría a ser la conexión positiva de electricidad del USB. Luego tiene, acá dice P menos y P más, que vendría a ser las conexiones de datos de los USB, que puede ser P o D, que sería data, tiene muchos sinónimos. Luego GND o ground o tierra, si está en español, que vendría a ser el negativo. Y uno que dice dummy. Ok. Nuestro conector puede ser que esté todos los cables juntos. No es nuestro caso, sino que están todos divididos. Lo que debemos hacer, si están todos juntos, es mucho más simple, porque lo único que tienen que hacer es conectarlo de una. Si no llegan a estar todos juntos, que debería ser el peor caso, porque menos no hay, tenemos un conector que se llama ground. En nuestro caso tenemos dos USB. Si llegamos a tener un USB, debemos conectar una de las líneas. La línea que tiene más patas. Tiene una que tiene 5 patas y otra que tiene 4 patas. Ok. Vemos en nuestro manual cómo debería ser la conexión de arriba, que sería el primer USB. Y tenemos que en la pata más cercana a la que estaría faltante es el dummy. La siguiente es la tierra, que vendría a ser ground o GND. Conectamos la tierra a ese. Por lo general, los que son tierra tienen cable en negro, por una cuestión de normativa. Entonces, para hacerlo más rápido, vamos a asumir que el otro negro es la otra tierra. Efectivamente es, porque aquí lo dice. Conectamos el otro que está exactamente abajo. Por lo general son simétricos, o sea, el USB de arriba tiene las mismas conexiones que el USB de abajo. Luego conectamos los que serían cables de datos, que en este caso son los azules, y los blancos. Los azules son los cables de datos positivos. Como vemos aquí, dice D+, en el manual dice P+, pero es exactamente lo mismo. Y estaría en este de aquí, que sería el siguiente a la Tierra, no, sino el otro, o sea, 2 de distancia a la Tierra. El negativo de los datos, que sería este blanco, está exactamente entre medio de la Tierra y el dato positivo. Vamos a conectar exactamente igual con el de abajo, blanco y azul. Es un poco más complicado que estén separados por este tema, pero tiene su ventaja que es universal para cualquier placa madre, porque hay algunas placas madres que tienen conectores diferentes. Bueno, y luego vendrían a ser los 5 volt o power supply, como dicen algunos, y el conector también puede decir 5 volt o power supply, eso puede variar dependiendo de la madre o del gabinete, y lo conectamos en los últimos dos. Luego de haber conectado todos, veremos que no queda uno de los conectores libres. Es normal. De hecho, los conectores que vienen, USBs que vienen todos conectados uno al lado del otro, va a dejar uno siempre libre. No sé si lo llegan a apreciar, pero hay uno libre aquí. De esta forma ya hemos conectado lo que serían los USB frontales. Los traseros ya están incorporados a la madre, así que no debemos conectar absolutamente nada con ello. Y bueno, luego faltaría conectar lo que sería el botón de encendido y apagado, el botón de reset
el LED de HDD y el LED de Power. Ok, en este caso nosotros tenemos todos los conectores por separado. Nuevamente hay algunas placas que tienen todo junto, pero es recomendable que estén separados ya que las mother pueden cambiar su conexión. Bueno, en este caso nosotros tenemos cada conector, dice a qué corresponde. Si en su gabinete no llega a decirlo, cosa que es raro, pero si no llega a decirlo, lo único que tienen que hacer es desarmar el panel frontal, que no es muy difícil, y ver de qué componente sale cada uno de los cables. Bueno, esta información nuevamente está en lo que sería la información de nuestra madre, que está en internet, como les dije que tenían que buscarlas, y estaría en esta parte de aquí. Tiene el conector y cómo se conecta cada uno de los botones. Para localizar dónde está este conector, vamos nuevamente a la página donde podemos ver el resumen de toda la placa madre. Si me dan un momentito, aquí está. Lo que debemos buscar sería aquí sería el System Panel Header, sería en inglés, o conector de panel de sistema en español. Ok, vamos aquí donde estaría nuestro índice de nuestra figura que está arriba, buscamos dónde estaría, vamos a nuestro índice, nuestra figura, y buscamos el número. En este caso veo que no se divisa muy bien, pero estaría en la parte de abajo, justo abajo de los conectores PCI. Ok, eso depende de cada mother, por eso digo que busquen en el manual, porque sería la única forma de poder conectar y aprender a cómo conectar todas las mothers de todos tipos. Bueno, luego volvemos a donde estaría el conector de cada uno de nuestros botones y LEDs y buscamos cuál sería el positivo o el negativo. Por lo general los negativos son negros o blancos. Por lo tanto, cada uno de nuestros conectores va a tener un cable de color y un cable blanco. El cable de color es el positivo y el cable blanco es el negativo. En el caso de los botones, no tiene polaridad, o sea que si bien podemos respetar la normativa que dijimos del cable blanco como negativo, es indiferente cómo lo conectemos, ya que es una perilla. Ok, el primero que tenemos que conectar es el LED de prendido, que en nuestro caso sería el verde. Esto estaría aquí. Los LED es sumamente importante que los coloquemos como se debe, porque si los conectamos de la otra forma actúan como un diodo. Un diodo lo que hace es deja pasar la corriente en solo un sentido. Eso quiere decir que si los conectamos al revés no se van a quemar, pero no van a prenderse. Bueno, el positivo iría para el lado del procesador, o sea, en este sentido, y lo conectamos. El siguiente, disculpen, no va de forma paralela, sino que va de forma perpendicular o paralelo al conector PCI. Luego tenemos que conectar el LED HDD. Nuevamente conectamos el positivo y el negativo y los dos botones. Lo único que tenemos que fijarnos es cuál de los dos conectamos en cada uno,
Luego la polaridad, como bien dije, no importa. Bueno, en la parte de arriba sería el botón de Power. Lo general dice Power SW, que SW sería la abreviación de Switch, que vendría a ser botón en inglés. Y nos queda el de Reset, que iría abajo. Nuevamente en este conector nos va a quedar un pin libre. Nuevamente no debemos conectar nada en ese pin. Queda absolutamente libre. Luego nos faltaría el parlante. El parlante nos avisa de muchas cosas. Si su computadora no prende, o sea, no inicia el Windows, pero sí inicia lo que serían los ventiladores y se prenden las luces de Power, el parlante nos va a indicar mediante una especie de código Morse qué falla puede contener nuestra placa madre, como por ejemplo falta de memoria RAM o falla de el buteo de nuestro Windows. En este caso, nuestro parlante tiene 4 pines, ya que la placa madre tiene 4 pines para conectar nuestro parlante. Buscamos nuevamente dónde iría el conector de nuestro parlante en el esquema general de nuestra placa madre que tenemos en el manual que hemos bajado previamente. Como yo lo tengo en inglés, se los voy a decir cómo sería en inglés, y luego en español sería muy fácil para ustedes de reconocerlo, ya que hablan el idioma. En inglés sería Chassis Speaker Header, que estaría aquí abajo. Ok, conectamos nuestro parlante, que el parlante tampoco tiene polaridad, o sea que podemos conectarlo de forma arbitraria. Eso sería una explicación más larga, ya que el parlante es un poco más complejo de explicar. Bueno, ya casi llegando al final, si nosotros poseemos una placa de tipo PCI, como sería una placa de Wi-Fi, o una placa de video, o una placa de red, o alguna placa de audio extra que tenga nuestra computadora, lo que debemos hacer es colocar la placa, si es de cualquier otro tipo excepto de video, las colocamos en lo que serían los conectores blancos. Hacemos presión. Previamente, si quieren limpiarla, por si está un poco sucia, pueden hacerlo o con el limpiacontacto o con el cepillo de cerdas blandas y una goma de borrar para los pines de la placa. Una vez habiéndolo conectado, tiene un lugar donde usted debe poner el tornillo para asegurarla y fijarla lo más fuerte posible. Si es una placa de video, debe conectarla en el conector que está más arriba de las placas de los conectores PCI, que es un poco más larga y tiene un conector que se agarra desde atrás, ya que la placa de video consume un poco más de energía. En mi caso no tengo placas PCI, así que no las voy a mostrar, pero no es ninguna cosa muy complicada. Luego de haber conectado y colocado todo en su lugar, debemos hacer una revisada de que todo esté en su lugar y correctamente conectado para prevenir posibles fallos o rupturas de las cosas. En nuestro caso tenemos la fuente, vemos que está conectada hacia la placa, vemos que está conectada a los periféricos, vemos que tenemos las dos memorias correctamente conectadas en sus slots o zócalos correspondientes. Vemos que tenemos nuestro fan cooler o ventilador bien asegurado. Ya sabemos que previamente hayamos colocado grasa siliconada para una mejor disipación. Tenemos el procesador que entró perfectamente. Conectamos el ventilador en su lugar correspondiente. Conectamos los USB frontales.
conectamos el parlante del gabinete, que es muy importante porque si llega a haber una falla y no está conectado nuestro parlante, no veremos ninguna respuesta de ningún tipo. Si llegamos a haber olvidado algunas de nuestras cosas, el parlante hará un sonido que luego en internet debemos buscar para ver cuál es la falla y arreglarla. Hemos conectado lo que son conectores de prendido, de apagado, de reset, luz de encendido y luz de HDD. Por último, conectamos nuestros periféricos vía SATA, los dos que tenemos, también conectados. Y por último, debemos colocar nuevamente la tapa de nuestro gabinete. Vemos que quede bien asegurada. Como mi gabinete ya tiene un par de años, no encaja perfectamente, pero si tienen un gabinete nuevo, encajará a la perfección. En mi caso, no voy a enchufar lo que sería el monitor, el teclado y todos los demás periféricos externos al CPU, sino que voy a prender y voy a escuchar el parlante para demostrarles que hay una forma de verificar que todo está bien conectado sin tener que conectarlo a un monitor. Ok, volvemos a colocar nuestro gabinete de forma vertical. Buscamos el conector de alimentación. Conectamos en este enchufe. Verificamos, esto es muy importante, si llegan a comprar un gabinete nuevo y les viene con la fuente tiene un botoncito o una perilla que dice 230 volt o 110 volt. Eso depende del país donde vivan o estado. Deben cambiarlo dependiendo de la tensión o corriente que tiene su instalación, ya que si lo colocan en 110 y su corriente es de 220, va a quemar absolutamente toda la fuente y seguramente toda la placa madre y todos los periféricos. Así que eso es muy importante. Verifiquen que esté correcto. El botón que está al lado del conector debe estar en la rayita y no en el circulito, porque de la otra forma no va a prender, porque es como una prevención. Conectamos a la toma corriente. Lo colocamos de forma lateral. Así. Prendemos. Y vamos a escuchar los ruidos que hace. Se escuchan todos los ventiladores, el disco rígido que estuvo andando. Y se escucha perfectamente un solo pitido, que eso significa de que está booteando. Booteando significa de que ha encontrado el disco rígido, ha encontrado el Windows y ya está iniciando. Si llega a ser más de un pitido corto, eso significa que hay algo que no funciona. En ese caso deberíamos probar conectando el monitor, el teclado, el mouse y todos los demás periféricos para ver si es algo muy imprescindible o es algo esencial. Entonces, si hace más de un pitido, debemos buscar en internet qué significa ese pitido. De lo contrario, si hace uno solo, ya estamos preparados para disfrutar nuestra computadora con nuestra nueva placa base. Bueno, esto sería todo el tutorial. Vamos a hacer una revisión corta y rápida. Hemos aprendido cómo extraer una placa base totalmente. Hemos aprendido cómo colocar una placa base desde cero. Hemos aprendido un poco sobre lo que podría llegar a ser una falla de conexión en base a los ruidos que hace nuestro parlante de la placa. Y bueno, esto sería todo, así que si tienen alguna duda pueden comentar en el video. Estaré a su disposición sobre cualquier duda. Muchas gracias y buenos días o buenas noches, dependiendo del estado del día.